Lo que les decía es que ya está creada dentro del aula virtual la entrada que dice trabajo práctico número 5. Este trabajo práctico número 5 debe entregarse el 1 del 11. Como nosotros estamos integrando sobre el mismo documento, lo que ustedes van a entregar el 1 del 11 es el TFI. O sea, van a terminar de completar el trabajo en la ARS, como venían completando primero, segundo, tercero, cuarto trabajo, lo van a completar con el enunciado del quinto trabajo. El quinto trabajo tiene los prototipos funcionales, tiene los casos de usos reales, los casos de prueba, y el trabajo que ustedes presenten va a decir IR 2021, grupo C, grupo que corresponda, y el TFI y la primera versión. El uso comienza cuando el usuario hace clic o selecciona el label o utiliza el checkbox, eh, utiliza la opción, despliega la opción del menú. Entonces, este caso de uso tiene que ser coherente a la pantalla que ustedes al prototipo que ustedes hayan creado. Y después van a colocar la respuesta del sistema. El usuario va a hacer alguna acción y el sistema va a responder. Puede responder un mensaje, puede responder con una nueva pantalla, con un refrescado, con almacenamiento dentro de la base de datos. Ustedes ahí van a poner la respuesta del sistema. Después, con estos mismos, con este mismo caso de uso real del estilo tradicional, lo que van a hacer es el caso de prueba. Y ahí van a poner caso de prueba y van a indicar qué escenario están validando. Por ejemplo, en ejemplo de préstamo de licencia de software, puede ser que el caso de prueba sea cuando una licencia es válida. Entonces, escenario validado, se otorga una licencia válida. Voy a poner las acciones del usuario, los datos de prueba. Por ejemplo, puede ser que tenga un usuario de prueba dentro del sistema, que sea, por ejemplo, el nombre, mi DNI, mis datos, porque es un sistema, por ejemplo, que se conecte con el aula virtual, la respuesta del sistema y alguna observación. El mensaje, o puede ser que diga, aparecerá un listado, respuesta del sistema, listado de todas las licencias disponibles, sin uso. Observaciones, las licencias que caduquen al inicio de mes estarán priorizadas, estarán al inicio del listado, por ejemplo. Ustedes ponen ahí las observaciones que no, algún detalle de color, algún detalle de mensaje, algún detalle del orden, en las cuales el sistema debe mostrar los resultados que traiga de la base de datos, lo ponen ahí. Entonces, en las acciones del usuario van a poner todas las acciones que va a hacer un usuario, y va a tener que repetir un tester, un QA, un QC, los datos de prueba inventados por ustedes. Puede ser que ustedes hayan diseñado una prueba que tenga QA1, en los cuales utilice cierta contraseña, y cuando ponga esos datos, el sistema va a mostrar el perfil de un usuario alumno. Entonces, usuario login con estos datos, y la respuesta del sistema muestra el menú del rol tanto, observaciones, puede ser que no haya ninguna, o puede ser que sí. Por defecto entra o está seleccionada la opción de consultar licencias. Entonces, y ahí acciones del usuario, colocar el nombre de las licencias, datos de prueba, licencia MATLAB 2021, respuesta del sistema, listar todas las licencias, observaciones, ordenar el listado según la caducidad o el tiempo de la licencia. Así van a ser los casos de prueba, y para este trabajo práctico ustedes deben presentar el ERS completo con todas las correcciones realizadas y los cambios integrados en este último trabajo. Tienen que documentar las pantallas del prototipo utilizando un programa para prototipado. Ustedes pueden elegir el programa que van a dar el viernes, o si todavía estuvieron con dudas con respecto al programa, pueden estar diseñando primero las pantallas a modo de dibujo,
y luego el lunes eligen la herramienta. Una vez que eligen la herramienta, ya directamente después a las pantallas que le hicieron con un dibujo o con un draft, o tal vez con alguna herramienta de diseño, ustedes después la pasan a una herramienta de prototipado. Las pantallas tienen que estar con una herramienta de prototipado. Todo debe encontrarse toda esta información debe estar en el anexo de la ARS del proyecto de software. Y cuando presenten el trabajo, ustedes lo tienen que presentar como grupo TFI versión 1. Bien, entonces lo van a subir acá a donde dice tarea, entrega del TFI 1, van a presentar uno por grupo. Las personas que no presentan el trabajo tienen que presentar nada más la carátula de su trabajo. Eso me va a indicar a mí, esta persona ya presentó con fulanito, 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 y alguno de estos 5 personas tiene el trabajo, tiene el zip subido. Y además no les va a figurar en el aula virtual que ustedes no presentaron nada. Que a veces sucede que presente uno solo y después hay 6 personas que presentaron y 33 personas que no presentaron nada. Entonces todos presentan, solamente una persona va a presentar el zip, que es la persona, el líder, el que estuvo liderando el grupo, o pueden hacer sorteo, lo sube cualquiera, y el resto de los participantes del equipo suben solamente la carátula del trabajo, a donde dicen este trabajo está presentado con tantas personas. Bien, cuando yo corrija el trabajo, el zip, les voy a poner las observaciones y copiar las observaciones a todas las personas que tienen la misma carátula. Eso me sirve también para ir señalando, para saber, por ejemplo, voy por lista, corregí el trabajo, sé que el trabajo 1 está fulanito, fulanito, veo las carátulas y no me puedo confundir de que esas personas trabajaron juntas. Bien. No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Tiene alguna duda? Fui medio repetitiva. Pero ¿tienen alguna duda con respecto al trabajo práctico número 5? Bien. En la página, en el aula virtual está subido el trabajo práctico número 5, está subido la verificación de casos de uso que vamos a ver hoy, y está también subida las actividades o verificación de casos de uso que ustedes van a quedar trabajando. También hay un video explicativo que hice el año pasado sobre este trabajo práctico. Acá el año pasado era trabajo práctico número 6, es lo mismo, yo lo explico en un video de 20 minutos, punto, por las dudas, si quedó, por las dudas, si alguno necesita más explicación, está ahí. Y después hay un Excel que es una autoevaluación del TFI. En la autoevaluación les va a servir a ustedes para ir chequeando punto por punto lo que presenten. Es un checklist en los cuales, no sé si ven ahora el Excel. ¿Se ve el Excel? No, profe. No, profe. ¿No? Perdón, entonces esto era importante que lo vean. Este Excel, ahora sí, Ahora sí. ¿sí? Este Excel es un checklist de su trabajo final integrador. Esto les va a servir a ustedes para validar que están presentando el trabajo como corresponde. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a ir controlando el formato. El formato cumple, el trabajo se encuentra en el formato establecido por la cátedra, posee su portada con el nombre de los integrantes, y ahí ponen sí. Observación, si quieren ponen alguna observación, cumple con todos. Se respetan los márgenes del documento, el tipo de letra es homogéneo, hay una buena organización, ustedes van colocando si cumple. Cada parte del documento se encuentra presente en el documento, o sea, cada parte del RS se encuentra presente en el documento, está bien especificado, utilizando los títulos y subtítulos de la plantilla de presentación. Las secciones que no se consideran aplicables al sistema están descritas como no aplicables y están justificadas, y bueno, ahí ponen. La idea es que ustedes de la ARS no le tienen que sacar nada, tienen que dejar los títulos como corresponden e ir completando, ir llenando. Después acá habla sobre los apéndices, si está el apéndice si el apéndice del documento se encuentra
completos, si respetan los mismos márgenes. Había mucho trabajo que comenzaba el RS con un formato, por ejemplo, Arial 12, y en la parte del apéndice había número 14 de Times Romance y tenía como un diseño totalmente diferente, parecía como algo totalmente inconexo del cuerpo del documento. Entonces acá lo que tratamos de mantener es uniformidad de formatos. Si está el diagrama de Fishbone en el apéndice, si está el modelo conceptual. En el apéndice también va el diccionario de datos, cómo se especificaba el diccionario de datos, el prototipo funcional del trabajo práctico número 5, los casos de uso reales, los casos de prueba. Eso sería la parte del apéndice. Después la introducción va diciendo, bueno, cuál es el alcance de cada uno de los puntos de la introducción, de la descripción general, cómo van a poner las restricciones, suposiciones de independencia. Después comenzamos los requisitos. Recuerden que vamos a utilizar siempre el cuadro para todos los requisitos. La parte de los requisitos funcionales, cómo tiene que estar puesto, los 5 casos de uso del trabajo práctico número 4, cómo tiene que estar puesto dentro del cuerpo del documento y dentro de donde figuren los requisitos funcionales, los requisitos de rendimiento. Es como que se hace un chequeo de todo. Y después una nota propuesta, puede ser que ustedes tengan alguna observación o les haya faltado datos o haya habido algo, por ejemplo, atributos del sistema nada más tiene un solo atributo. Bueno, ahí les doy para que ustedes defiendan qué ha pasado en caso que no se cumpla. Y en la nota propuesta ustedes pueden poner la nota que sugieren y alguna observación. En la parte del formato, ustedes pueden poner requisito funcional o pueden poner requisito, atributo del sistema, restricción, atributo del sistema. Ustedes pueden elegir la nomenclatura que gusten. Esto les sirve a ustedes para chequear que su trabajo esté completo y esté según el formato de la cátedra y según el formato del estándar, del RS. Es un chequeo que yo les pido que completen y que suban junto a su trabajo. Bien. Como les decía, ustedes llenan el trabajo, cumplen con esto y lo suben en la parte de tarea. Esta tarea se sube directamente en el campus virtual porque de esta tarea se genera una nota. Y les va a quedar la nota reflejada dentro de su usuario del campus. Para que todos entreguen algo y no solamente las 6 personas que suben el zip, yo les pido que grupos suban un solo zip donde esté el trabajo práctico y el documento y el checklist el documento de autocorrección, y las personas que no suban nada, o sea, acá dice, según los lineamientos de trabajo práctico y la grilla, y las personas que no suban el zip, que no entreguen el zip, deben subir solo la carátula del trabajo donde se indique a qué equipo pertenece. O sea, si el líder del equipo sube el zip y yo soy miembro, lo único que voy a hacer es ponerla dentro de mi entrega, voy a poner la portada. Voy a subir solamente la portada del trabajo práctico. Así acá en las entregas voy a tener que todos han entregado algo y no solamente, y voy a poder corregirlo, lo voy a poder abrir y corregir, y no solamente voy a tener los trabajos presentados por 6 personas. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Acá acabo de ver un Hotmail. Tengan en cuenta que para el aula virtual tienen que tener su correo institucional. Acá, Nelson, me parece que no es alumno. David, también, correo institucional. Estas son Sonia también, correo institucional. Saben ustedes que para el aula virtual tienen que tener su correo institucional. Bien. Eso es la parte del trabajo práctico. Ahí está subido la explicación del año pasado por si alguno lo quiere chequear. ¿Hasta ahí alguna duda?
Lo repetí, no tengo drama de repetirlo con tal de que queden claro y que la mayoría se saque una buena nota. ¿Queda claro? Ya. El trabajo final es una de las notas que se utiliza muy importante para el final, para la nota final, para la promoción directa, junto con las notas de las entregas, conceptos y demás, y también que eso les puede sumar puntos, y también el examen, que tenemos examen el 5 de noviembre. Tenemos la primera instancia del examen. Hasta ahora no hay dudas, entonces comienzo a compartir la clase de hoy. La clase de hoy vamos a ver cómo se verifican los casos de uso. La semana pasada hemos visto casos de uso que no eran del tipo, parecían como reales, pero no hablábamos de botones, no hablábamos de interfaces, sino lo único que hablábamos de datos. Esta presentación eh, ha sido parte del curso de posgrado que hemos dado para la facultad, junto con Luciana Vallejo, que fue mi directora de tesis de doctorado. Y bueno, fue un curso de posgrado de la maestría y especialización de Ingeniería de Sistemas. Que me gustó cómo lo explicamos, y también había una actividad sugerida. La verificabilidad, que es también lo que se llama testability, se refiere a la facilidad con que el software puede demostrar sus fallas a través de las actividades de testing, generalmente de tipo basado en ejecución. Este atributo se refiere a la probabilidad asumiendo que el software tiene al menos un defecto, del que fallará en su próxima ejecución de prueba. Para que un sistema sea capaz de ser verificado, debe ser posible controlar cada una de las entradas, componentes, y posible manipular su estado interno y luego observar sus salidas y el estado interno. Nosotros lo que veíamos en los casos de uso, que nosotros teníamos como datos de entrada, procedimientos y datos de salida. En la actividad de testing, que se llama, que tenemos varios tipos de testing, tenemos de caja blanca, caja negra. Los cajas blancas son los que nosotros podemos hacer consulta y podemos verificar, por ejemplo, el código o la base de datos, ir más allá de la capa de presentación, podemos meternos un poco en la lógica y ver qué cambios ha aparecido. Y tenemos los de caja negra, los cuales lo único que nosotros vemos es que a determinadas entradas se obtienen determinada salida o tenemos determinadas respuestas del sistema. Diseñar para verificabilidad es crítico si el producto tiene algoritmos y lógicas complejas o si tiene interrelaciones de funcionalidades. Yo les pedía que en los casos de uso ustedes hagan casos de uso de funcionalidades que tengan estas interrelaciones de varios requerimientos, no altas y bajas de modificaciones que son muy acotadas, que es nada más un insert dentro de la base de datos, sino que contenga cierta lógica compleja y que sea core, que sea clave dentro del proceso que ustedes estén desarrollando, que estén diseñando. Este atributo es importante si el producto es modificado frecuentemente, la verificabilidad, debido a que debería pasar pruebas de regresión para determinar si los cambios dañaron o afectaron alguna funcionalidad existente. La verificabilidad es algo que se chequea continuamente cuando existen cambios. Nosotros tenemos la primera versión de un documento, o la primera versión de un pedazo de código, y lo que vamos a hacer es generar los casos de prueba para ese pedazo de código, y cada vez que modifiquemos el módulo que abarca ese pedazo de código, lo vamos a volver a probar según los lineamientos de las pruebas que hayamos generado. Por eso es importante para las pruebas de regresión. Si en algún momento nosotros tenemos que volver a una etapa anterior, a hacer un rollback recuperado de un backup, de un resguardo, o vimos que la nueva funcionalidad destruía o generaba muchos conflictos dentro de los componentes, lo que hacemos es volvemos a una etapa anterior y hacemos una prueba de regresión utilizando los mismos casos de prueba que hemos diseñado para ese pedazo de código.
Las preguntas típicas para licitar ese requerimiento es cómo podemos confirmar que los procesos específicos están dando resultados esperados. ¿Existen datasets de prueba que sirvan para revelar errores en los requerimientos o su implementación? ¿Qué reportes de referencia o salidas podemos utilizar para verificar que el sistema está produciendo las salidas correctamente? Estas son como las preguntas típicas que vamos a utilizar para realizar los tests. El testing de software no es ni más ni menos que la verificabilidad. Refiere a cuán bien los componentes de software o los productos integrados pueden ser evaluados para demostrar si funcionan como se espera. Si nosotros tenemos un producto que es verificable, se pueden realizar pruebas de software. Si tenemos un producto que no es verificable, es decir, no me muestra ninguna salida, no tengo ninguna información, ningún feedback del software para poder probarlo, decimos que el producto no es verificable. Por ejemplo, un formulario en los cuales no me aparece ningún, toco enviar formulario y me pide salir. Por ejemplo, ese formulario no tiene ninguna manera de verificar. O sea, nosotros tocamos, dice salir, no sabemos si los datos se mandaron, si se almacenó, no tenemos ningún feedback del programa. Lo ideal sería tener como una respuesta del sistema que diga su formulario se ha subido correctamente, todos los datos han sido validados, una copia de su formulario ha sido enviado a su mail, alguna respuesta que me permita saber que se realizó alguna acción de manera interna dentro del programa y que pueda verificar que el formulario cumplió su función. En muchas organizaciones la prueba de software consume entre el 30 y el 50% de los costos de desarrollo. Por ejemplo, se realizan implementaciones en los cuales existe un sprint para la codificación y dos sprints para las pruebas o un sprint extra para pruebas de concepto y de diferentes tipos de pruebas. Muchos afirman que el software no es correctamente probado antes de ser entregado. ¿Por qué? Porque cuando están en producción y el software está activo, todavía se siguen detectando fallas. Esas fallas no solamente pueden ser de mensajes, existen infinidad de fallas, desde fallas de rendimiento, el sistema se pone demasiado lento, hasta fallas de concepto, en los cuales existe algún problema de ortografía o mal expresado algún label mal expresado, los checkbox no muestran todas las opciones posibles. Principio ampliamente aceptado, los beneficios de comenzar las pruebas de software lo antes posible en el proceso de desarrollo es algo que es sumamente provechoso, porque a medida, si todavía nosotros no hemos terminado la etapa de desarrollo y vamos encontrando errores, se pueden ir resolviendo, se pueden generar fix dentro del desarrollo antes de llevarlo a producción. Recuerden, cuando llega a producción es un software que va a ser probado y va a estar ejecutándose continuamente con la cantidad de usuarios que tenga la organización, y por ahí realizar una copia o volver atrás va a ser mucho más costoso si a los errores lo encontramos durante el desarrollo. El testing, la actividad de prueba, tiene como objetivo ejecutar sistemas intensivos en software o parte del mismo en un ambiente controlado, bajo circunstancias controladas, a fin de detectar desviaciones de las especificaciones y verificar si el sistema satisface los criterios de aceptación. Las desviaciones entre las salidas observadas del sistema y las esperadas indican una falla, un defecto, un bug en el diseño o implementación, considerando que las especificaciones de los requerimientos son correctas. Cuando nosotros hacemos testing, tenemos que, lo que dicen las mejores prácticas, es que debemos tener en un proyecto de software, debemos tener al menos 3 ambientes. Un ambiente de desarrollo en el cual los programadores estén ejecutando, un ambiente de prueba en el cual sea un ambiente controlado con datos de prueba, en el cual se pueda manipular el sistema, se puedan generar pruebas automáticas, se puedan ir verificando cada vez que haya un código nuevo, se puede ir verificando la integración de todas las funcionalidades y módulos del software, y también permita ir estresándolo al sistema dentro de un ambiente controlado, estresar el sistema para
ver qué fallas pudieran realizar en cuanto a los requerimientos no funcionales. Y si hay desviaciones, por ejemplo, esperábamos una salida de datos o un mensaje o demás, y el sistema no nos trajo ese mensaje, bueno, ahí podemos detectar la falla y levantando tickets de falla de bugs. Cuando hemos tratado de solucionar todos los problemas posibles dentro de ese ambiente de prueba, ese ambiente testing, recién ahí podemos empezar a pensar en migrar la nueva codificación al ambiente de producción. Eso es lo básico dentro del desarrollo de software, un ambiente de desarrollo en los cuales haya un repositorio, se vayan generando diferentes branches para los desarrolladores. Una vez que los branches están aprobados, los van subiendo a desarrollo y todos los desarrolladores tienen el mismo, se nutren del mismo repositorio. Una vez que está validado por los desarrolladores, pasa al ambiente de pruebas, en los cuales van a haber configuraciones de prueba, datos de prueba, van a empezar a trabajar los QA, los QC, los testers, van a empezar a utilizar, a correr algunas pruebas automáticas en diferentes programas, como Selenium, Asahi, y luego, una vez que van validando, lo pasan a producción. Otro esquema que son como más complejo es tener un ambiente de desarrollo, un ambiente de pruebas, un ambiente de configuración en los cuales se van probando diferentes configuraciones dentro del software, un ambiente de staging, que sea cuando se van migrando datos, se pueden ir alimentando otro ambiente que se llama, por ejemplo, ambiente staging. Y después, si van a hacer capacitaciones, un ambiente de capacitaciones que tiene el mismo código que producción, eh, pero no son los datos productivos, sino son datos de capacitación, un usuario de prueba, diferentes usuarios para que las personas vean la funcionalidad, sin poner, sin reflejar los datos productivos, que pueden ser datos sensibles. Entonces se genera un ambiente de capacitación y luego producción. Puede ser que haya preproducción y producción, o directamente producción, que son diferentes ambientes de acuerdo a la envergadura del proyecto. Básicamente, lo que deberían tener son 3 ambientes, pero se pueden ir generando ambientes según los propósitos que tenga el proyecto. Si van a hacer capacitaciones, pruebas, etcétera, pueden generar su propio ambiente con la copia del código de la capa de la lógica. Para que sea posible la ejecución, el sistema debe estar disponible. Los casos de prueba deben ser definidos antes de que el sistema o sus componentes hayan sido implementados, es decir, antes que estén en producción. La definición de los casos de prueba y la ingeniería de requerimiento puede desarrollarse de manera paralela e iniciarse en forma temprana en el proceso de desarrollo. La motivación de testing, definir casos de prueba, puede revelar defectos en la especificación usada como referencia para el testing, es decir, que tiene un efecto positivo en la calidad de los artefactos de requerimiento. Los casos de prueba son también un artefacto de requerimiento. Los testers frecuentemente tienen la capacidad de detectar defectos que otros stakeholders pasan por alto. Existe una sinergia, una relación positiva y recíproca entre actividades de ingeniería de requerimiento y testing. Por eso lo estamos viendo en esta materia. La propuesta de Heumann en 2001 fue generar casos de uso. Luego de los casos de uso, generar escenarios de casos de uso en los cuales vamos a tener casos de uso que son validados, el caminito feliz, y luego casos de usos alternativos, que son depende si falla o falta información o hay diferentes caminos que se toman. Después casos de pruebas, se prueba condiciones válidas y condiciones inválidas, datos correctos y datos incorrectos o alternativos. Y después, como cuarto paso, el procedimiento de prueba con datos reales. Los casos de prueba son métodos de verificación de requerimiento de software muy importante y es una etapa importante dentro del desarrollo de software y de ingeniería de requerimiento. La parte más importante de un caso de uso para generar casos de prueba son el flujo de eventos,
nosotros tenemos el flujo, comienza con un caso, comienza con un punto y termina el caso, y los flujos alternativos, que son los desvíos al flujo normal, son las alternativas y excepciones. Por ejemplo, si el dato no se encuentra, ir del 1 al 2, o hacer casos alternativos, que nosotros también lo ponemos en los casos de uso. Los escenarios de caso de uso son instancias de un caso de uso. Describen un camino completo del caso de uso, sí o con alternativas y excepciones. Sería como estos caminos. Vuelvo para un lado, o bien tengo una alternativa, una resolución, el sistema me muestra un mensaje, o quería asociar un formulario de usuario con cierto servicio. Cuando estoy poniendo el DNI, me doy cuenta que el usuario no está agregado, entonces genero una nueva alternativa, agregar datos del usuario, y ahí puedo terminar de completar y asociar el servicio. O bien el usuario sí estaba creado, pero el servicio no existía, pero puedo dar de alta el servicio luego de querer asociarlo, me doy cuenta que no existe, pero lo puedo dar de alta en la misma ventana. Bueno, son envíos. Este ejemplo sería: el usuario existe, asocio el servicio que existe. El usuario no existe, creo el usuario, asocio el servicio que existe. El usuario existe, el servicio no existe, lo creo y luego lo asocio. Son como alternativas dentro del mismo caso, son como escenarios. Por eso dice, son instancias de un caso de uso. Debe generarse un escenario por combinaciones de flujos básicos y alternativos del caso de uso. O sea, van a generar cada uno de los escenarios según los pasos que se tomen o las alternativas que se tomen. Pueden utilizarse artefactos de requerimiento de tipo escenario para la verificación de los casos de prueba. Los casos de prueba se dividen definiendo entradas concretas, o sea, los datos de prueba, en base a las precondiciones de los escenarios, y las salidas esperadas en base a las postcondiciones de los escenarios, e instrucciones de prueba. El foco se centra en las principales interacciones entre los usuarios y el sistema. ¿Qué es lo que hace el usuario? ¿Qué es lo que responde el sistema? Una vez que el contexto ha sido establecido, el próximo paso es determinar lo que se espera que el sistema haga y para quién y con quién lo hará. La idea básica es especificar escenarios de uso que cubran todos los posibles caminos a través de las funciones del sistema. Nosotros, en un caso de uso, lo que tratamos de hacer es cubrir todas las alternativas posibles, todas las excepciones posibles también. Si me tienen que marcar un dato de error, me tienen que salir el cartelito tanto, entonces voy a probar que ese cartelito efectivamente esté programado y que me salga cuando yo genere tal error. Entonces tenemos el escenario de caso de uso, tenemos el paso 1, el paso 2, llega al paso 4, pero vamos a trabajar todas las alternativas posibles. Puede ser que el caso 1 sea el paso feliz, que sea el que termina rápido, y luego la alternativa 2 son las que no terminan rápido. Que hace una pregunta, no se cumple, vuelve. Bueno, son todas las alternativas, todos los recorridos dentro de los modelos de prueba. Los casos de prueba son conjuntos de entradas, condiciones de ejecución y resultados esperados desarrollados para un objetivo particular. Ejercitar o verificar la conformidad de una funcionalidad especificada son necesarios para verificar la implementación exitosa y aceptable de los requerimientos del producto. En la ejecución, los revisores o tester Scrim, los casos de prueba basados en artefactos de requerimientos son casos de uso. Los revisores o tester responden a las preguntas provistas en las líneas de verificación y la documentan a los problemas que ocurren y defectos detectados. Existe una trazabilidad entre los requerimientos, casos de uso y casos de prueba. Cuando se detecte un defecto durante la validación de un caso de prueba, permitir identificar a partir de qué requerimiento erróneo se derivó. Podemos, si nosotros observamos y decimos, bueno, se presenta tal error o pasa o no pasa esta prueba, podemos indicar a qué requerimiento estaba asociado. Los criterios de aceptación y prueba deberían evaluar si el producto satisface los requerimientos documentados y si su uso se ajusta al que pretende en el ambiente operativo. Tenemos nosotros criterios de aceptación, que se utiliza también en Scrum, que definen las reglas y lineamientos para verificar un artefacto de desarrollo durante la prueba de aceptación
o formal del sistema. Por ejemplo, nosotros podemos generar las pruebas e indicar las pruebas de aceptación y decir, bueno, se validará, aparecerá un mensaje de tal color, la base de datos demostrará un error. Si es un error cero, quiere decir que no hay error, o si hay un mensaje con cero, quiere decir que no hay error. Si hay un mensaje con uno, va a mostrar este mensaje, a donde dice se ha detectado un error. Si hay un mensaje con dos, quiere decir que el usuario está mal autentificado, entonces lo vamos a poner ahí, está mal autenticado. Ustedes van, o sea, los criterios de aceptación van indicando todos los puntos en los cuales se debe cumplir esas reglas para poder validar ese artefacto. Y después el artefacto propiamente dicho, que pasa a una prueba de aceptación si cumple con todos los requerimientos de aceptación que se definieron para él. Si no pasa exitosamente una prueba de aceptación, el artefacto debe ser adaptado y la prueba debe volver a ejecutarse hasta ser validada. Y acá hay un ejemplo muy simple que les va a servir para hacer los trabajos que ya están subidos. La actividad 18 dice, sistema de registración a un curso. Tenemos los estudiantes, los empleados administrativos, el sistema de catálogos de cursos y el profesor. El estudiante se registra a un curso, el profesor selecciona el curso a dictar y el empleado administrativo cierra la registración. Esos serían como los casos de uso a grandes rasgos de este ejemplo. En el flujo básico de registrar el curso tenemos un login. Este caso de uso empieza cuando el estudiante accede al sitio web de la universidad, el sistema le solicita y el estudiante ingresa su ID y password, selecciona crear un cronograma, el sistema muestra las funcionalidades disponibles al estudiante, quien selecciona crear un cronograma de clases. El punto 3, obtener información de los cursos. El sistema recupera una lista de los cursos disponibles en el sistema de catálogo de cursos y las muestra al estudiante. El estudiante selecciona curso. El estudiante selecciona 4 cursos principales y 2 alternativos de la lista de cursos disponibles, o sea, de los que tienen cupo. Confirma cronograma el estudiante indica que el cronograma está completo. Para cada curso seleccionado, el sistema verifica que el estudiante cumple los prerequisitos necesarios, o sea, tiene las correlativas. Muestra el cronograma completo, el sistema muestra el cronograma conteniendo los cursos seleccionados y el número de confirmación de su inscripción. Y tenemos los flujos alternativos de este mismo caso que dice registrar a cursos. Estudiante no identificado, en el paso 1, en el login, le sale un mensaje que dice que hay un error, que el sistema determina que el ID o el password del estudiante no son válidos y se muestra un mensaje de error, que sería en el punto 1. Y en el punto 2, salir. El sistema permite al estudiante salir en cualquier momento durante el caso de uso. El estudiante puede elegir guardar un cronograma parcial antes de salir. Todos los cursos no marcados como inscriptos son marcados como seleccionados y el cronograma se guarda en el sistema. Y el caso de uso termina. Después hay otro alternativo que es prerequisitos no cumplidos, curso completo o conflictos en cronograma. En el paso 5, en seleccionar el curso, selecciona 4 cursos principales y 2 alternativos, le figura que el sistema determina que los prerequisitos no son cumplidos, o que el curso está completo, o que existen conflictos en el cronograma. El sistema no inscribe al estudiante en el curso, se muestra un mensaje avisando que puede seleccionar otro curso, y vuelve al paso 4, que sería seleccionar cursos. El punto número 4 dice el sistema de catálogo de curso no disponible. En el paso 3 del flujo, obtener información del curso. Si el sistema no está funcionando, se muestra un mensaje y el caso de uso termina. Y después puede aparecer en el punto 5 que cuando quiere confirmar, le figura que la registración ha sido cerrada y se muestra un mensaje y el caso de uso termina. Son como todas las alternativas a este flujo básico, a este camino feliz. Tenemos todas las alternativas de este curso. Entonces, nosotros vamos a generar los diferentes escenarios. El primer escenario va a ser el camino feliz, que lo único que vamos a tener es el flujo básico. En el segundo escenario vamos a comenzar con el flujo básico, pero vamos a utilizar la alternativa 1,
entonces el estudiante no está identificado, ahí vamos a parar el caso. En el escenario 3 vamos a utilizar el mismo flujo, pero la alternativa 2, que él toca cancelar en cualquier momento. En el flujo 4 también vamos a comenzar el flujo básico, pero vamos a tocar la alternativa 3. Perdón. La alternativa 3 es requisitos no cumplidos, completar o conflictos que me vuelve al paso para que elija el curso que deseo. Y ahí busco el flujo alternativo 1, cancelo. El flujo alternativo 2. Y voy, en cada uno de los escenarios voy eligiendo el recorrido. Chicos, si quieren vayan aprovechando mientras explico y vayan poniendo la asistencia, que a las 5:30 yo me tengo que retirar. Vamos a terminar un ratito antes la clase teórica, pero les queda la actividad 18 para que ustedes generen los escenarios posibles. Acá van a hacer lo que estoy explicando, van a hacer exactamente lo mismo, van a poner los escenarios, las alternativas. Yo les dibujé de esta manera, ustedes pueden agregar más pantallas y más filas y más columnas. Yo les puse nada más como para que generaran algunas y eligen uno de estos casos para hacer los posibles escenarios. Entonces, una vez que hemos identificado los flujos alternativos, que lo van a tener que poner acá en la actividad, los escenarios posibles, van a generar los casos de prueba. Estos casos de prueba son utilizando escenarios. Entonces, el proceso de 3 pasos para cada caso de uso generan un conjunto completo de escenarios de casos de uso. Para cada escenario identifican al menos un caso de prueba y las condiciones que lo harían para ejecutarse. Y para cada caso de prueba identifican los valores de datos con los cuales probar la funcionalidad. Que sería con qué datos vamos a utilizar, qué datos de prueba se van a utilizar. Entonces ahí, generar los escenarios, identificar la combinación de flujos básicos con los alternativos y crear una matriz de escenario. Esta sería la matriz de escenario. El primer escenario, registración exitosa. El escenario 2, el estudiante no está identificado. El escenario 3, el usuario cancela en cualquier momento. El escenario 4, el catálogo de cursos no está disponible. Escenario 5, registración cerrada. Escenario 6, no se puede inscribir porque no cumple con los requisitos. Debe analizarse los escenarios y revisarlo con la descripción textual del caso de uso que ustedes tengan para respaldar esto. Identifica las condiciones o elementos de datos requeridos para ejecutar cada escenario. Debe existir al menos un caso de prueba por escenario. La cantidad de casos de prueba a considerar para cada escenario depende del grado de generalidad utilizado para describir los flujos alternativos. Por ejemplo, en prerequisitos no cumplidos, cursos completos o cursos de cronograma, ustedes podrían generar 3 casos de prueba, en los cuales el primero sea requisito no cumplido, en el 2 sea curso completo o en el 3 conflictos de cronograma. ¿Y ahí qué hace? Ponen todos los datos posibles, por ejemplo, el ID del estudiante, los cursos seleccionados, si cumplen los requisitos, si el curso está incompleto, si el cronograma está abierto. Entonces, en la registración exitosa van a tener que el usuario que se valida, todo esto está validado. Entonces, el resultado esperado es que el cronograma y el número de confirmación. Si el estudiante no está identificado, recién cuando pone el ID del estudiante, va a generarse, todos los demás pasos no van a ser aplicados. Cuando el estudiante cancela, quiere decir que el estudiante pudo registrarse, puso su password, pero canceló, entonces no se siguió ejecutando el caso. Y llegó, el resultado esperado es la pantalla de login. Cancela, entonces vuelve al login. El otro caso puede ser escenario de catálogo de curso no disponible. El usuario ingresa el DNI, el ID, el password, y le aparece, cuando quiere ver los cursos, le aparece un mensaje de error. La registración está cerrada, también se loguea y demás. Cuando quiere ver los cursos, le aparece el mensaje de error de registración cerrada. También puede ser que la inscripción sea negada porque el curso esté lleno, el estudiante pone sus datos, selecciona el curso, cumple los requisitos, pero el curso está completo, dice no hay cupo disponible.
Entonces queda el cronograma abierto, muestra un error, puede ser que haya una inscripción negada porque no cumple los requisitos, se validan todos los pasos menos cumplir requisitos, y el escenario 6, tenemos inscripción negada, conflicto de cronograma, se validan todos los pasos, pero en el cronograma abierto se figura, está abierto el cronograma, les muestra el mensaje de error. Se puede generar otro caso de prueba considerando la invalidez del password, por ejemplo, en el escenario 2, se debería considerar en cada momento posible, en caso que esté considerado luego del ingreso del password por el estudiante, el usuario puede cancelar en curso seleccionado, cumple requisitos, curso incompleto, cronograma abierto, puede cancelar las acciones. Por cuestiones de espacio no se encuentra la columna que debería evaluar la disponibilidad del sistema de catálogos. Entonces acá sistema de catálogo de curso no disponible. Acá podría haber disponibilidad del sistema de catálogo o conectividad a los sistemas de catálogo. Esto sería como las observaciones de todos estos escenarios, todo lo que se evalúa para las pruebas, todos los escenarios posibles que se evalúan para las pruebas. Identificar los casos de prueba sería BES, un valor válido, y un valor inválido, INA no aplica. En la matriz paso intermedio muestra claramente qué condiciones deben ser evaluadas para probar cada caso. Para ver si se identifica un número suficiente de casos de prueba, cada columna de la matriz debería tener al menos una I, o sea, un inválido, para probar todos los casos en que no se valide alguna información. Y la matriz, en algunos casos, tiene los mismos valores de prueba porque por espacio se dejó de aclarar algunas condiciones, por ejemplo, si la registración está abierta, el sistema de catálogo disponible y demás. O sea, acá podríamos seguir validando otros puntos de información. Y acá identificar los valores de prueba, nosotros podríamos decir, bueno, registración exitosa, ¿cuáles van a ser los pruebas? Vamos a entrar por Neumann, que es el autor de esta metodología, va a colocar su password, va a seleccionar los cursos y todo lo demás, va a salir todo bien. Acá va a poner un dato incorrecto, le va a salir el error de incorrecto. Las salidas válidas del usuario, tal vez va a tocar esto y va a tocar cancelar y va a volver al login. El catálogo de curso va a estar no disponible, entonces se va a llegar a validar, pero va a volver a salir. La registración está cerrada, se va a volver a validar y va a aparecer un mensaje de registración cerrada. Todas las opciones. O puede ser que, por ejemplo, inscripciones negadas, curso lleno, le aparezca que sí cumple los requisitos, pero el tal curso está completo, o porque no cumple los requisitos, pues aparece un mensaje que diga no cumple el requisito de tal curso, o bien también puede figurar un mensaje de que hay un conflicto de cronograma, el curso M1 con el curso tal tiene un conflicto con el E201, tiene un conflicto de cronograma, entonces no se puede loguear, no se puede inscribir. Ahí lo voy a mostrar mejor. Conflicto de cronograma. En las conclusiones, generalmente los casos de uso se asocian a etapas tempranas de desarrollo del software y los casos de prueba a etapas más avanzadas, cuando ya tenemos una pantalla o tenemos una navegabilidad dentro del sistema, un prototipo. La propuesta permite integrar el trabajo de los encargados de prueba en etapas tempranas del desarrollo, permitiendo encontrar y reparar defectos que serían más costosos de reparar posteriormente. Esta propuesta de Human también es un ejemplo claro de verificación de casos de uso. Y bueno, acá está la actividad propuesta para la parte de casos de uso, seleccionar un caso de uso desarrollado para el caso de estudio, determinar los escenarios de prueba para el caso de uso, considerando el flujo básico y todos los flujos alternativos, identificar los casos de prueba necesarios para testear los escenarios listados, generando la matriz del paso 2 de la metodología y especificando las condiciones a evaluar en cada caso. Por ejemplo, en este caso de uso, nosotros tenemos, ya lo vimos como ejemplo la semana pasada, el sistema deberá permitir al operador, luego de recibir una denuncia, capturar los datos de un incidente ocurrido y generar una solicitud de recursos según se describe en el siguiente caso de uso. El agente de seguro selecciona generar registro en el sistema.
Luego, el sistema evalúa disponibilidad y solicita al operador la carga de datos de un formulario, la ubicación, la categoría y la fecha y hora del incidente. Si el formulario no puede generarse por no estar disponible o la ubicación geográfica o la fecha, entonces vuelve al paso 1. Entonces, acá ya tenemos información que vamos colocando en las columnas. Primero, generar registro, evaluar disponibilidad va a ser una de los datos que vamos a validar. Después la ubicación geográfica, la categoría y la fecha y hora. Después, realizar el caso asociando incidencia, vamos a validar si podemos asociar o no una incidencia. Y lo último que vamos a validar es si vamos a poder solicitar o no un recurso. En el caso que no se pueda asociar la incidencia, el sistema deberá generar un mensaje de alarma y reintentar la operación una vez más. Si asociar incidencia es inválido, el mensaje va a ser mensaje de alarma y volver al punto 1, por ejemplo. En caso que no se pueda generar la solicitud de recurso, el sistema deberá generar un mensaje de alarma e intentar la operación una vez más. O sea, cuando llegue a la validez de la generación de solicitud, si no lo puedo validar, me va a suceder lo mismo, va a generar una alarma, un mensaje y luego voy a volver al punto. Lo mismo sucede con la cargar nueva póliza. El agente de seguro selecciona cargar una nueva póliza, el vendedor ingresa el DNI del cliente, el sistema controla que existe el cliente. Entonces la primera validación va a ser DNI y la segunda validación va a ser si existe o no existe el cliente. Si el cliente no existe, el vendedor ingresa nombre, apellido, domicilio y teléfono. Vamos a tener esos datos también en una parte alterna. Controla si existe el vehículo para asegurar la base de datos. Vamos a consultar los datos del vehículo. Este dato también va a ser validado o invalidado según el escenario que queramos probar. Se cargará los datos de la cobertura. Se consultará los posibles planos de pago y asociarse a uno, ejecutar el caso de uso, consultar plan. Bueno, ustedes van haciendo los escenarios posibles, le van a ir colocando nombres, como por ejemplo flujo básico o alternativa de no se valida la póliza, no se puede asociar el incidente. Y después van a poner los ID, o sea, van a poner el código que va a tener el caso del escenario y los datos que se van a ir validando y las respuestas del sistema. Básicamente esa es la tarea propuesta para hoy. Ya está todo subido, toda esta información está subida en el aula virtual. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. Pueden consultar las diapositivas también que están subidas. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? Todos pusieron su asistencia. ¿Sí? ¿Están ahí? Profe, ¿cómo está? Bien. Disculpa una consultita. ¿Hasta qué hora tenemos para subir la tarea de hoy? Ah, la pueden subir en cualquier momento. Ah, bueno, gracias, profe. Es para que les quede claro lo que han aprendido hoy. Y elijan una, no hace falta que la hagan las dos. Bien, profe. Bien. Con respecto a la entrega del trabajo del lunes que viene, no hay dudas. Con respecto a las presentaciones del viernes de las herramientas de prototipado, ¿ya estuvieron trabajando sobre eso? Nosotros sí, profe, el grupo 2 que vamos a presentar lo que es Canvas, ya tenemos los prototipos de nuestra aplicación, así que vamos a mostrar eso y vamos a explicar más o menos cómo la fuimos haciendo. Perfecto, buenísimo. Esa es la idea, que todos conozcan las herramientas. Hay personas que ya vienen trabajando con una herramienta con las otras materias, entonces la idea es que sus compañeros las conozcan y si, no sé, en la próxima materia o el año que viene cuando hacen proyecto, por ahí les gustó más la herramienta de alguno de los compañeros, también lo aplican en su proyecto final. Bueno, sin más, los dejo que sigan trabajando con este trabajo. Yo voy a estar yo voy a estar pendiente del Slack. A partir de las 6 no me voy a poder conectar, pero después cuando termine, voy a seguir contestando las consultas que existan.
Bueno, que tengan un buen día, un buen comienzo de semana y cualquier cosa que necesiten estoy para ayudarlos. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Igualmente, profe, que esté bien. Gracias, hasta luego.